¿Cuánta energía has perdido en discusiones inútiles? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en conflictos que solo te desgastan? Hay un poder oculto que pocos dominan, pero que puede cambiar tu vida por completo, el poder de ignorar. No se trata de indiferencia, sino de sabiduría. Porque a veces, el mayor acto de inteligencia es no reaccionar. Hoy descubrirás por qué. La trampa de la reacción. Desde pequeños nos han enseñado que si alguien nos ataca, debemos defendernos. Que si alguien nos desafía, tenemos que demostrar que tenemos razón. Pero, ¿qué pasa si eso es exactamente lo que la otra persona quiere? Piénsalo un momento. Cuando alguien te insulta, cuando te lanza una crítica con mala intención, ¿de verdad está buscando entender tu punto de vista? No. Solo quiere una reacción. Quiere ver que te afecta, porque eso le da poder. Cada vez que caemos en esa trampa, le estamos entregando nuestra energía a alguien que no la merece. Es como si estuviéramos en un barco y cada vez que alguien nos tira una piedra, en lugar de seguir navegando, nos detuviéramos a recogerla y lanzarla de vuelta. No nos damos cuenta, pero al hacerlo estamos desviándonos de nuestro camino, perdiendo tiempo y desgastándonos sin necesidad. Y lo peor es que este mecanismo se ha vuelto automático. Apenas sentimos que alguien nos desafía, reaccionamos sin pensar. Es casi un reflejo. Nos dicen algo hiriente y sin darnos cuenta ya estamos en medio de una discusión, elevando el tono, justificándonos, intentando probar que tenemos razón. Pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Cuántas veces una discusión ha terminado con ambas partes dándose la mano y diciendo, qué bien que peleamos, ahora entendemos mejor nuestras diferencias? Nunca. Porque la mayoría de los conflictos no buscan entendimiento, sino ego. El ego quiere defenderse, quiere ganar, quiere demostrar que es superior. Pero la verdadera fuerza no está en demostrar nada. Está en no necesitar hacerlo. Hay un viejo cuento budista que habla de un hombre que un día fue insultado en la calle. En lugar de responder, simplemente sonrió y siguió caminando. Alguien que lo vio le preguntó por qué no había dicho nada, a lo que el hombre respondió, si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién sigue perteneciendo el regalo? Ese regalo es el veneno de los demás, sus críticas, sus ataques, su necesidad de imponerse. Y la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, lo aceptamos de inmediato. Cada vez que respondemos a una provocación sin pensar, estamos recibiendo algo que no nos pertenece. Estamos dejando que las palabras de otros controlen nuestro estado de ánimo. Pero no tiene por qué ser así. No tenemos que reaccionar a todo. No tenemos que entrar en cada batalla. Hay algo increíblemente poderoso en aprender a ignorar. No desde la indiferencia, sino desde la claridad. Desde la certeza de que no vale la pena gastar nuestra energía en todo lo que nos provoque. A veces, lo más inteligente que podemos hacer no es responder, sino observar. Observar cómo la otra persona intenta provocar y no encontrar respuesta. Observar cómo espera una reacción y no recibirla. Es en ese momento cuando el control cambia de manos. Porque el que no reacciona, el que no se deja arrastrar, es el que tiene el verdadero poder. ¿Por qué discutimos tanto? Si alguien lanza una piedra al agua, la superficie se agita, pero luego vuelve a la calma. El agua no se aferra a la perturbación, no guarda rencor, simplemente sigue su curso. Pero los seres humanos somos distintos. No solo reaccionamos cuando nos provocan, sino que muchas veces buscamos el conflicto sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a discutir como si fuera algo necesario, como si probar que tenemos razón nos hiciera más fuertes. Pero, en realidad, muchas discusiones no tienen nada que ver con la verdad, sino con la necesidad de validarnos. Cuando alguien nos lleva la contraria, sentimos que está cuestionando lo que somos, y eso nos incomoda. Así que entramos en una especie de batalla para defender nuestra identidad, como si perder una discusión fuera perder una parte de nosotros. Pero hay algo curioso en todo esto. Si observas bien, notarás que muchas peleas no nacen de una búsqueda genuina de entendimiento, sino de la acumulación de emociones no resueltas.
Alguien que ha tenido un mal día es más propenso a discutir. Alguien que se siente inseguro buscará desacreditar a otros. Muchas veces, las discusiones no son sobre el tema en cuestión, sino sobre lo que la persona lleva dentro. Y aquí viene lo interesante: si lo que lleva dentro es enojo, frustración o miedo, y tú entras en su juego, terminas absorbiendo esas emociones. Lo que empezó como una simple diferencia de opinión se convierte en un campo de batalla emocional. De repente, ya no importa quién tiene razón, lo único que importa es ganar. Pero, ¿ganar qué? ¿Qué se gana al imponerse en una discusión donde la otra persona ni siquiera estaba dispuesta a escuchar? Nada. Solo más desgaste, más tensión, más distancia. Nos enfrascamos en discusiones interminables con la pareja, con amigos, con desconocidos en internet, y al final del día, terminamos agotados, sin haber cambiado nada. El budismo nos enseña que el sufrimiento surge del apego, y muchas veces, estamos demasiado apegados a nuestra opinión, a nuestra necesidad de ser comprendidos, a la idea de que si alguien no está de acuerdo con nosotros, eso significa que estamos equivocados o que hemos fracasado. Pero, ¿y si soltamos ese apego? ¿Y si dejamos de ver cada desacuerdo como un ataque? Porque la verdad es que no necesitas que todos estén de acuerdo contigo. No necesitas convencer a nadie para que tu verdad siga siendo verdad. Hay algo profundamente liberador en entender esto. Y aquí es donde entra el poder de la no reacción. No se trata de callarse siempre ni de evitar cualquier conversación profunda. Se trata de aprender a distinguir entre una discusión que puede aportar algo y una que solo te robará energía. Saber cuándo vale la pena hablar y cuándo es mejor guardar silencio. Porque ignorar no siempre es una señal de indiferencia. A veces, es una señal de sabiduría. Y cuando aprendes a ignorar lo que no merece tu atención, empiezas a descubrir algo aún más poderoso: el arte de la no respuesta. El arte de la no respuesta. Hay un poder en el silencio que pocas personas entienden. En un mundo donde todos sienten la necesidad de responder, de defenderse, de justificar cada opinión, elegir no reaccionar es un acto de dominio propio. Porque ignorar no significa rendirse, significa no entrar en un juego en el que nadie gana. Imagina que alguien se para frente a ti y te grita, esperando que le devuelvas el grito. Pero en lugar de eso, te quedas en calma, sin moverte, sin cambiar tu expresión. Esa persona se desespera, sube aún más el tono, pero tú sigues igual. Al final, su propia energía se agota y su rabia se disuelve en el vacío. Eso es el arte de la no respuesta. Muchas veces, las personas no buscan un diálogo, buscan una reacción. Esperan verte perder los nervios, elevar la voz, justificarte. Es como si lanzaran un anzuelo, esperando que piques. Y la mejor manera de ganar ese juego es simplemente no jugarlo. No se trata de reprimirte ni de hacerte el indiferente. Se trata de observar antes de actuar. Pregúntate, ¿esto merece mi energía? ¿Esta discusión va a llevarme a algún lado o solo me arrastrará a un ciclo sin sentido? Porque cada vez que eliges responder, estás invirtiendo tu atención, y la atención es uno de los recursos más valiosos que tienes. El ego nos dice que si no respondemos, estamos perdiendo. Que si alguien nos ataca y no nos defendemos, significa que nos han ganado. Pero la verdad es que no hay nada más poderoso que demostrar que no pueden sacarte de tu centro. La calma desarma a cualquiera. En la filosofía budista, se dice que el viento puede levantar polvo, pero no puede mover una montaña. Cuando practicas la no respuesta, te conviertes en esa montaña. No significa que no sientas, ni que no te importe nada. Significa que eliges qué batallas vale la pena pelear y cuáles no merecen ni un segundo de tu paz. A veces, la mejor respuesta es ninguna. No porque no tengas algo que decir, sino porque tu silencio ya lo dice todo. Cuando alguien te ataca y no obtiene la reacción que espera, se da cuenta de que no tiene control sobre ti. Y cuando las personas ven que no pueden manipularte con palabras, dejan de intentarlo. Pero hay algo más profundo en esta práctica. No solo te protege de conflictos innecesarios, también te ayuda a entrenar tu mente. Cuando aprendes a observar sin reaccionar,
empiezas a notar que muchas de tus emociones son solo impulsos pasajeros. La rabia, la frustración, la necesidad de defenderte, todo eso es temporal. Si lo dejas pasar sin actuar, desaparece. La no respuesta no es solo una estrategia para evitar discusiones. Es un camino hacia la libertad interior. Cuando dejas de depender de la opinión de los demás, cuando ya no necesitas validar tus ideas con cada persona que te contradice, empiezas a experimentar una tranquilidad que no se puede comprar con nada. Y en ese espacio de calma, surge algo poderoso, la claridad. Cuando no estás atrapado en discusiones sin sentido, tienes más tiempo para pensar, para crear, para enfocarte en lo que de verdad importa. Y, sobre todo, empiezas a entender algo que cambiará tu vida para siempre: no todo merece tu atención. Porque cuando aprendes a callar en el momento adecuado, también aprendes cuándo hablar. Y ahí es donde está la verdadera diferencia. Porque ignorar por ignorar no tiene sentido. Pero saber cuándo hablar y cuándo callar, eso es sabiduría. Cuándo hablar y cuándo callar. No todo merece una respuesta, pero tampoco se trata de guardar silencio ante cualquier situación. Hay momentos en los que callar te da paz, pero también hay momentos en los que hablar puede cambiarlo todo. La clave está en saber diferenciar cuándo vale la pena usar tu voz y cuándo es mejor guardarla. El problema es que muchas veces hablamos cuando no debemos y callamos cuando sí tendríamos que decir algo. Nos dejamos llevar por impulsos. Respondemos a provocaciones sin pensarlo, pero nos quedamos en silencio cuando algo importante requiere nuestra voz. Y ese desorden nos llena de conflictos internos. El budismo nos enseña que antes de hablar debemos hacernos 3 preguntas: ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si la respuesta a alguna de estas es no, quizás sea mejor guardar silencio. Pero cuando las 3 respuestas son sí, entonces nuestra voz puede ser una herramienta poderosa. Si alguien te ataca solo por provocar, no necesitas defenderte. No porque no tengas argumentos, sino porque sabes que la discusión no llevará a ningún lado. Pero si alguien realmente quiere entender, si hay un diálogo genuino, entonces vale la pena hablar. Porque el silencio usado con sabiduría no es indiferencia, es estrategia. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado explicarle algo a alguien que simplemente no quiere escuchar? No importa que tan bien argumentes, esa persona ya decidió no cambiar de opinión. Entonces, ¿para qué gastar tu energía? No tienes que corregir a todo el mundo, no tienes que ganar cada conversación. Hay batallas que, aunque las ganes, no valen la pena. Pero hay otras en las que sí debes hablar. Cuando alguien cruza un límite, cuando tu voz puede evitar un daño, cuando hablar puede ayudar a alguien más, ahí es cuando el silencio deja de ser una opción. El problema es que muchas veces confundimos orgullo con verdad. Creemos que hablar es necesario porque sentimos que nuestro ego está en juego. Pero el ego solo busca imponerse, no busca la verdad. Y cuando entiendes eso, empiezas a soltar la necesidad de responder a todo. Porque no todo merece tu voz, pero hay cosas que necesitan ser dichas. Saber la diferencia es lo que separa una reacción impulsiva de una respuesta sabia. Y cuando empiezas a dominar ese equilibrio, tu vida cambia. Dejas de desgastarte en conflictos vacíos y empiezas a usar tu energía en lo que realmente importa. Aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Porque una vez que aprendes a callar cuando no vale la pena hablar, y hablar cuando es realmente necesario, descubres algo aún más poderoso, como desactivar conflictos sin siquiera entrar en ellos. Y esa es una de las habilidades más valiosas que puedes tener. Estrategias para evitar el conflicto. Muchas veces creemos que para evitar una discusión tenemos que ceder, quedarnos callados o alejarnos. Pero hay una forma más inteligente de hacerlo: desarmar el conflicto antes de que empiece. No con evasión, sino con estrategia. El problema es que la mayoría de las discusiones no se inician con lógica, sino con emoción. Cuando alguien te ataca, lo hace desde su propio estado mental: frustración, rabia, inseguridad. Si tú reaccionas con la misma energía, el choque es inevitable. Pero si logras cortar el ciclo antes de que escale, la discusión pierde su fuerza.
Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es usar frases que no alimenten la confrontación. En lugar de entrar en la dinámica de ataque y defensa, puedes decir algo como, entiendo tu punto de vista, o podemos hablarlo más adelante cuando ambos estemos más tranquilos. Estas respuestas no significan que estés de acuerdo, pero tampoco dejan espacio para que el otro siga discutiendo. Otra estrategia es no tomarte todo como algo personal. Muchas veces, la gente discute por problemas que no tienen nada que ver contigo. Solo buscan un canal para soltar su frustración, y si tú no te enganchas, se quedan sin motivo para seguir peleando. Puedes responder con algo neutral, como, no voy a discutir sobre esto ahora, o simplemente hacer silencio y dejar que la otra persona se desgaste sola. El humor también puede ser una gran herramienta. Si alguien te provoca esperando una reacción agresiva y en lugar de eso respondes con una broma o con calma, le quitas el poder a su ataque. No porque estés restando importancia, sino porque no le das la satisfacción de arrastrarte a su estado emocional. Lo más importante es recordar que no estás obligado a participar en cada conflicto que alguien quiera iniciar. No tienes que demostrar nada, no tienes que convencer a nadie. Puedes salir de una discusión sin haber dicho una sola palabra, y eso no significa que hayas perdido. Al contrario, significa que has ganado algo más valioso, tu paz. Cuando empiezas a aplicar estas estrategias, te das cuenta de que el verdadero poder no está en ganar discusiones, sino en no necesitarlas. Y cuando logras eso, descubres algo aún más profundo, la libertad de no engancharte con nada que no aporte a tu vida. Ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando empiezas a vivir con verdadera tranquilidad. La libertad de no engancharse. Cuando dejas de reaccionar a todo lo que te provoca, algo increíble sucede, recuperas el control de tu vida. Ya no te desgastas en discusiones sin sentido, ya no te afecta cada comentario negativo, ya no sientes la necesidad de probar nada. Y en ese momento, te das cuenta de que nunca fuiste tú quien estaba atrapado en los conflictos, eran los conflictos los que estaban atrapándote a ti. La mayoría de las personas viven a merced de lo que sucede a su alrededor. Si alguien les habla mal, su día se arruina. Si alguien les contradice, sienten que tienen que responder. Viven reaccionando a todo, como si fueran marionetas movidas por las palabras y acciones de los demás. Pero cuando entiendes que no tienes que reaccionar, que puedes elegir en qué poner tu atención, algo dentro de ti cambia. El budismo habla mucho de la impermanencia. Todo pasa. Un comentario hiriente, una mirada de desprecio, una crítica injusta, nada de eso dura para siempre, a menos que tú lo guardes dentro de ti. Cuando aprendes a soltarlo, dejas de llevar encima un peso que nunca te perteneció. Porque ignorar lo que no aporta no es debilidad, es sabiduría. No se trata de vivir en indiferencia, sino de elegir en qué batallas vale la pena involucrarse. La mayoría de los conflictos son solo ruido, distracciones que te alejan de lo que de verdad importa. Y cuando dejas de darles tu energía, cuando simplemente los dejas pasar, te das cuenta de que no eran tan importantes como parecían. Lo más curioso de todo es que cuando dejas de engancharte, la gente lo nota. Aquellos que antes intentaban provocarte pierden interés. Quienes buscaban discutir contigo se dan cuenta de que no consiguen la reacción que esperaban. Y poco a poco, tu entorno cambia. Porque cuando tú cambias, todo lo demás se ajusta a tu nueva forma de ser. La verdadera libertad no está en controlar a los demás, ni en ganar discusiones, ni en demostrar nada. La verdadera libertad está en elegir en qué inviertes tu energía. Y cuando empiezas a proteger tu paz como algo sagrado, descubres que muchas cosas que antes te preocupaban, simplemente dejan de importar. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, pregúntate, ¿de verdad quiero darle mi energía a esto? Si la respuesta es no, entonces sonríe, sigue adelante y deja que el ruido se apague solo. Porque cuando logras eso, cuando ya no reaccionas por impulso, cuando solo das tu atención a lo que realmente la merece, entonces, y solo entonces, eres libre de verdad. Como cultivar una mente inquebrantable. Ignorar lo que no merece tu atención es un primer paso, pero la verdadera transformación ocurre cuando fortaleces tu mente al punto en que ni siquiera necesitas recordarte que debes ignorar.
Simplemente, dejas de ver esas provocaciones como algo relevante. No es solo que el ruido externo ya no te afecte, sino que ni siquiera lo percibes como ruido. Pero, ¿cómo se llega a ese estado? No basta con entender la teoría. Debes entrenar tu mente todos los días, igual que entrenas tu cuerpo si quieres que sea fuerte y resistente. La estabilidad emocional no es un rasgo con el que algunos nacen y otros no. Es una práctica, y como cualquier práctica, requiere constancia. Uno de los primeros pasos es observar tu mente sin juzgarla. Cada vez que sientas el impulso de discutir, de justificarte, de reaccionar, haz una pausa. No te enfoques en la situación externa, sino en lo que ocurre dentro de ti. ¿Qué emoción surge? ¿De dónde viene esa necesidad de responder? ¿Es ego? ¿Es inseguridad? ¿Es miedo a parecer débil? Identificar la raíz de tu reacción es mucho más útil que forzarte a ignorar algo sin comprender por qué te afecta. Otra práctica poderosa es el desapego. El budismo nos recuerda constantemente que nada es permanente. Ni las críticas, ni los conflictos, ni siquiera nuestra propia identidad es algo fijo. Hoy puedes sentirte afectado por algo que mañana ya no tendrá ninguna importancia. Así que cada vez que algo te altere, pregúntate, ¿esto seguirá importando dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué darle tanto peso en este momento? La meditación es otro pilar fundamental. No tienes que sentarte horas en completo silencio, basta con unos minutos al día para observar tu respiración y traer tu atención al presente. El simple hecho de entrenarte para no reaccionar ante cada pensamiento intrusivo es lo mismo que entrenarte para no reaccionar ante cada provocación externa. Si logras calmar la tormenta dentro de ti, ninguna tormenta externa podrá sacarte de tu centro. También es importante rodearte de paz. No podemos controlar completamente nuestro entorno, pero sí podemos elegir qué consumimos, con quién pasamos nuestro tiempo, a qué le damos importancia. Si vives constantemente expuesto a discusiones, noticias negativas y conflictos innecesarios, tu mente adoptará ese mismo ruido. Pero si decides nutrir tu vida con calma, con conversaciones significativas, con momentos de silencio, entonces esa calma se convertirá en tu estado natural. Y hay algo más, aprender a ver la vida con humor. No todo tiene que ser tan serio. Muchas cosas que nos afectan solo lo hacen porque les damos demasiada importancia. Pero cuando aprendes a reírte de ciertos conflictos, a verlos como un espectáculo en el que no tienes que participar, la vida se vuelve mucho más ligera. No se trata de evadir, sino de no cargar con pesos que no te corresponden. Con el tiempo, te darás cuenta de que las provocaciones externas dejan de afectarte no porque hagas un esfuerzo consciente por ignorarlas, sino porque ya no resuenan contigo. No hay nada dentro de ti que haga eco con ellas. Y ahí es cuando has alcanzado una mente inquebrantable. Porque al final, no se trata solo de evitar discusiones o de ignorar críticas. Se trata de vivir con una paz que no dependa de nada ni de nadie. Se trata de despertar cada día sabiendo que nada externo tiene el poder de sacarte de tu tranquilidad. Se trata de caminar por el mundo sin miedo a lo que los demás piensen o digan. Y cuando llegas a ese punto, descubres que la verdadera libertad no está en controlar lo que pasa afuera, sino en dominar lo que ocurre dentro de ti. Y esa es la mayor conquista que un ser humano puede lograr. El poder de ignorar a los demás. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de reaccionar a todo lo que te provoca. Si las críticas ya no te afectaran, si las discusiones sin sentido dejaran de arrastrarte, si pudieras mantener la calma sin importar lo que suceda a tu alrededor. ¿Cómo se sentiría vivir así? Cuanto más ligero sería tu día a día si no cargaras con el peso de lo que otros piensan o dicen de ti. Ese es el verdadero poder de ignorar. No es desprecio, no es indiferencia, no es arrogancia. Es sabiduría. Es darte cuenta de que no tienes que dar explicaciones a todo el mundo, de que no necesitas probar tu punto en cada conversación, de que no estás aquí para convencer a nadie. Estás aquí para vivir en paz. Cuando entiendes esto, todo cambia. Empiezas a notar que muchas de las cosas que antes te alteraban, ahora te resbalan. Que las opiniones ajenas dejan de ser una amenaza para tu tranquilidad.
que la necesidad de tener razón se convierte en algo irrelevante. Y en su lugar, aparece algo mucho más valioso, la sensación de libertad. Porque al final, ¿para qué gastamos tanta energía en discusiones inútiles? ¿Para qué nos preocupamos tanto por lo que piensan los demás? ¿Cuántas veces hemos sentido rabia o frustración por palabras que, si las hubiéramos ignorado, no nos habrían afectado en absoluto? El budismo nos enseña que el sufrimiento surge del apego. Y nos apegamos demasiado a nuestras opiniones, a nuestra imagen, a la necesidad de ser comprendidos. Pero cuando soltamos ese apego, cuando dejamos de buscar validación en cada conversación, descubrimos algo increíble: podemos ser felices sin necesidad de controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Ignorar no significa reprimir. No significa tragarte todo y sufrir en silencio. Significa que eliges dónde poner tu energía. Que decides que merece tu atención y que no. Que entiendes que hay batallas que no valen la pena, y que hay silencios que son más poderosos que 1000 palabras. Por eso, la próxima vez que alguien intente arrastrarte a un conflicto sin sentido, detente. No reacciones por impulso. Pregúntate, ¿esto realmente es importante? ¿Merece mi paz? Y si la respuesta es no, entonces deja que pase. No necesitas ganar esa pelea. No necesitas demostrar nada. Lo único que necesitas es seguir adelante con la tranquilidad intacta. Porque la verdadera fortaleza no está en responder a todo, sino en saber cuándo el silencio es la mejor respuesta. Y cuando dominas ese arte, cuando ya no caes en provocaciones innecesarias, cuando aprendes a ver los conflictos como lo que son y decides no participar en ellos, algo dentro de ti cambia para siempre. Y ahí es cuando te das cuenta de que has crecido. Que has dejado atrás la necesidad de aprobación. Que tu paz ya no depende de lo que los demás hagan o digan. Que has aprendido una lección que muchas personas nunca llegan a comprender: la energía que ahorras en discusiones inútiles es la energía que puedes invertir en tu propia felicidad. Así que te invito a probarlo. A practicarlo. A notar cómo cambia tu vida cuando dejas de engancharte en cada conversación. Y cuando empieces a sentir esa libertad, cuando veas que nada externo puede sacarte de tu centro, entenderás por qué este es uno de los aprendizajes más valiosos que puedes tener. Si este vídeo te ha servido, compártelo con alguien que lo necesite. Todos, en algún momento, hemos caído en discusiones que solo nos han desgastado, y todos podemos beneficiarnos de aprender a soltar. Si alguna de estas ideas te ha hecho reflexionar, me encantaría saberlo. Déjame un comentario contando tu experiencia, tu mayor aprendizaje o alguna situación en la que hayas aplicado este principio. Y si quieres seguir explorando más sobre el arte de la paz interior, suscríbete. En este canal compartimos herramientas y reflexiones que pueden ayudarte a vivir con más claridad y menos ruido mental. Así que activa las notificaciones y acompáñanos en este camino de crecimiento. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por esa intención de mejorar tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, recuerda, tu paz es tuya, protégela. No permitas que dependa de nada ni de nadie.